tengo que recordar que lo explicaba en un tuit, no es la persona que roba las gallinas, es la persona que crea el huevo de donde vienen las gallinas. Es el creador del invento. Tiene una capacidad de generar tipos de normas, tipos de jueces, tipos de fiscales, tipos de organismos supervisores o reguladores y propiamente las reglas de juego que le pudieran afectar. Esto es una situación terrible en nuestro país. Todos hemos comprobado cómo durante años determinados políticos han negado la responsabilidad política. Han afirmado, bueno, yo no voy a responder de nada. Cuando usted pruebe que yo soy culpable, pues entonces ya veré si dimito. Y que, primero, esto es un rechazo a la responsabilidad política. La responsabilidad política no requiere que se pruebe que se ha cometido un delito, lo que requiere es que se ponga de manifiesto que la confianza se ha perdido. Y como la has perdido, tienes que dimitir. Pero es que además el truco es que cuando vas a probar esa responsabilidad penal, no vas a poder en la vida porque todo el sistema está tocado, está trucado y no se va a poder trabajar. Las maneras en que se impide trabajar son muy variadas. Un juez, cuando comienza a trabajar en un ámbito del delito económico, se puede encontrar, en primer lugar, con todo el aparato de control, de supervisión y de carácter disciplinario que se protagoniza por ese organismo que se llama Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un organismo que en la Constitución se define como órgano de gobierno de los jueces. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienes que gobernar a los jueces? Hay un órgano de gobierno del Consejo de Ministros, hay un órgano de gobierno del Parlamento, del Senado. ¿Para qué necesitas un órgano de gobierno? De hecho, no hay ningún organismo de esta naturaleza en ningún país del mundo. No tiene sentido. Ya es el Poder Judicial, ¿para qué le tienes que gobernar? Uno puede ser bien pensante y decir, no, bueno, esto es un órgano gerencial que se dedica solamente a las cuestiones administrativas o de intendencia o de carácter presupuestario. Pero no, es un órgano de control y supervisión. Es un supervisor. ¿Cómo lo puede ser el Banco de España respecto de las entidades financieras? Con una pequeña diferencia, que el Banco de España prácticamente ha sido inexistente respecto a las instituciones financieras y el Consejo General del Poder Judicial, de una manera sospechosa, cuando un juez tiene que trabajar en temas extraordinariamente delicados, se hace presente en forma de inspecciones que no tienen ningún fundamento, habiendo expedientes disciplinarios que no tienen ningún fundamento, llevando a cabo todo tipo de presiones, pesquisas, etcétera, que tampoco tienen ningún fundamento, sancionando, expedientando con medidas que, bueno, después uno las ganará en el Tribunal Supremo, pero mientras tanto surten efecto y pueden llegar a que el juez sea apartado, que de cualquier manera le incomodan, le intranquilizan y le presionan hasta tal punto que prácticamente no puede hacer bien su trabajo. Esta es la realidad desde el Consejo General del Poder Judicial. Esto es una manera muy específica según la cual el régimen puede modular la manera en que vas a intervenir cuando tengas que instruir una causa respecto de delitos económicos. Bueno, el régimen la verdad es que cada día lo está pasando peor, aunque sigue haciendo mucho daño, porque ustedes saben que en el ámbito taurino un toro es extraordinariamente peligroso cuando ya está tocado. Cualquier buen torero en ese momento, con una sola jornada se lo lleva por delante. La debilidad del régimen es importante porque el tejido económico está roto y ya no cabe tapar lo que está sucediendo aquí con falsos beneficios, una especie de periodo de auge económico que con profundidad nunca ha existido en nuestro país, desgraciadamente. Es como si hubiera bajado la marea y todo el estercolero y todos los vertidos que se han ido llevando a cabo durante decenas de años están a la vista. Ahora, esta debilidad lo que implica precisamente y paradójicamente son dos cosas. Por una parte, que ahora es más difícil todavía investigar los delitos económicos porque el pánico del régimen lo va a impedir, y en segundo lugar, que el propio régimen se manifiesta abiertamente y dice lo que hay. Esto que les voy a decir no me lo estoy inventando. El presidente
del Consejo General del Poder Judicial hace unos meses dijo: a los jueces y magistrados españoles se les maneja con el palo y con la zanahoria. Bueno, el palo, más o menos sabemos lo que es. El palo hace daño. ¿Qué quiere decir la zanahoria? ¿Eso qué es? Eso no lo pillo. A ver, uno cobra una nómina. La nómina te llega todos los meses. La mira, a veces ni la mira porque ya sabes lo que hay, porque realmente ya no te enteras porque te han ido reduciendo el sueldo y tal. Va, mira en el banco, ve que está la nómina, ya está, ¿no? Eso no es zanahoria, eso es una nómina. Eso es así porque el magistrado, el juez, tiene un número de personal en los presupuestos generales de Estado y vienen y le pagan. Eso no puede ser la zanahoria. Tiene que ser algo más. ¿Pero algo más qué? Algo más que un favor, un premio. Porque eso es un cohecho, eso es un delito. Es una prevaricación. O sea, cuando el presidente del Consejo dice que los manejas con palo o zanahoria, lo del palo, cada uno que lo vea como quiera, ¿no? Pues que si se porta mal y tal, le sanciona y lo echo. Bueno, venga, eso puede ser el palo. Pero lo de la zanahoria, llevó a cabo una manifestación clara que pone de manifiesto que su visión del Consejo está basada en el propósito de delinquir. Esto es así de claro. Esto, pónganse ustedes a buscar a algún líder judicial de este planeta que haya dicho algo así. Que yo a los jueces los manejo con el palo de la zanahoria. Que yo a los jueces los manejo o sancionándoles o premiándoles con algún trato de favor. Porque es que si no, no sé qué quiso decir. Y yo ya esto repetidamente le he pedido que lo aclaren, ¿no? Yo creo que él se ha enterado, estoy convencido. Quiero que este señor especifique qué entiende por zanahoria. O que diga que le regalas un pastel de zanahoria o que le invitas. No. Esto es lo que le pasa al régimen, que poco a poco va hablando, va verbalizando realmente de qué va el asunto. Pero es que bueno, yo no creo que se apruebe el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, no creo que salga adelante, igual que no creo que salga adelante la ley de seguridad ciudadana, igual que sí, son leyes que hace el partido del gobierno para ganarse el calor de cierto espectro de votación, de votantes, creo yo. Pero es que la nueva ley orgánica que se propone ya pone de manifiesto la sacudida que supone para el Poder Judicial. En la ley se dice que un juez no puede opinar sobre normas jurídicas. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, a mí me parece que la Constitución francesa del año 1958 no está tan mal. La figura del reglamento independiente me parece positiva, sancionado. Sancionado, he opinado una norma jurídica. A mí me parece que el Código Civil es una norma más valiosa de lo que normalmente se cree, que la regulación de las servidumbres es ejemplar. Sanción, ya van dos. ¿Quién puede normar de manera tan disparatada, tan inmadura, con tan poco oficio jurídico? Es decir, nuestro país en el mundo jurídico, hombre, no es de los grandes países del mundo, pero no está a ese nivel. Es horrendo regular así. O que digas que cuando un juez está instruyendo una causa que por su complejidad, di claramente a lo que te refieres. En algunos puntos la ley orgánica parece que es la ley del vídeo, o sea, está pensando en lo que yo estaba haciendo. En ese caso podrán venir dos jueces de la audiencia a intervenir en la instrucción. ¿Y por qué? Pero quita entonces al juez unipersonal, quítale. Quita la instrucción. No tiene sentido que cuando a ti te interese, porque no te gusta cómo lo está instruyendo, metas a otros dos. Bueno, y el juez natural, y cómo los metes, y por qué, y cuándo. Si ustedes leen el precepto, que no tiene desperdicio, no les quiero aburrir con una norma que no vale nada, si ustedes leen el precepto, que al final es cuando le dé la gana a la audiencia, que me imagino que será sencillamente cuando convenga, porque ese tipo de instrucción no interese por la celeridad, por la eficacia o por el modo que se esté llevando a cabo. Porque si se está instruyendo mal, es tan sencillo como poner en marcha el sistema de recursos, te recurren, admiten una querella, no tenías que haberla metido, se recurre, lo ganas en la audiencia y hemos terminado. Pues ha existido en España durante decenas y decenas de años, aquí no ha pasado nada, todos sabemos lo que es, abogados, jueces, fiscales,
y todos trabajamos con esto y sabemos adaptarnos, ¿no? No. Aquí se está hablando de que la corrupción, los que conforman dentro del régimen el ámbito duro de la corrupción, tienen capacidad de pegada, es un lobby potente y manipula la norma, es capaz de mover a organismos constitucionales y también a los medios de comunicación. Se mueve todo y los medios forman parte de esto. No me refiero al periodista normal, me refiero a las cúpulas, porque todo esto es un sistema cupular que se mueve con las cúpulas de los sindicatos, con las cúpulas de los periódicos, con las cúpulas de los grandes medios de comunicación. No hablamos de todos los jueces, hablamos de unos cuantos jueces que están en un tribunal superior de justicia, o en algún cargo en una audiencia provincial, o en el Consejo General del Poder Judicial. No la mayoría de las personas que ya, insisto, hacen su trabajo día a día y que son los que llevan adelante este país, digan lo que digan estos otros. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, empiezan a introducir todos los efectos propios de la prensa amarilla, de la mentira, de la sacudiera personal, es decir, empiezan a averiguar la vida personal de cada uno. Lo último que ha pasado con los medios de comunicación no se lo han inventado, esto ya se lo inventa la juez que se atreve a llevar a cabo un proceso por revelación de secreto. Y es que yo hago magia negra, hago bullying. Hay una testigo que ha manifestado que se cayó porque yo hice magia negra. ¿Vudú o muñeco? Se cae. No, yo quiero pensar que será un vudú amplio, ¿no? No necesito muñeco. Lo pienso y se cae. Esto sostiene ahora mismo una causa penal en este país contra un magistrado. Yo ahora mismo estoy excedente porque me dedico al noble ejercicio de la abogacía, que creo que ahora mismo es más noble que otros tipos de ejercicios dentro del ámbito jurídico. Pero ¿cómo puede ser algo así? Bueno, pues esto se aprovecha adecuadamente para llevar a cabo una actuación que sea capaz de generar desprestigio, manipulación personal. Bueno, lo que pasa es que todo puede llegar a tal estridencia que a uno le beneficie, ¿no? Es decir, yo la causa esta del vudú, pues posiblemente no sea mala idea mantenerla viva durante decenas de años, porque el número de barbaridades ya es de tal crudeza que, bueno, la verdad es que beneficia, ¿no? Salvo el que crea que realmente tengo esas facultades y las he utilizado mal. Esta es la situación. Es decir, yo era un juez absolutamente desconocido, lo cual era para mí muy confortable. Era un ciudadano más, yo hacía mi vida tranquilamente y conocí una causa penal como tantas otras, ¿eh? Puedo reconocer que aquella causa penal sea algo más relevante que otras, pero les puedo garantizar que ahora mismo empezaría aquí a relatar causas penales, a cual más compleja y tal. Bueno, pues en esta uno toca un nervio. Esto pasa en el dentista está ahí, toca un nervio, una hemorragia, una tanga que sería, bueno, en el ámbito de la medicina hay protocolos bastante serios, afortunadamente, y esto normalmente tiene solución. Cuando tocas un nervio del régimen, cuando tocas la caja negra del régimen, porque Caja Madrid es la caja negra de un avión que se llama España y se ha estrellado, sería una tanga, bueno. Entonces, ¿qué hace desde el punto de vista de los medios de comunicación? Como a este señor no lo conoce nadie, le vamos a pintar como nos venga bien, vamos a hacer la caricatura o vamos a hacer el retrato que nos interese y así se le pueden tirar dardos y se puede atacar, porque si no es que no lo conoce nadie. Y esto es lo primero que hacen los medios de comunicación. Estrella, todo esto son absolutas estupideces. Ni lo eran, ni lo soy, ni lo seré. Yo era una persona que hacía su trabajo. De ahí no me voy a salir porque es la verdad. Lo seguiré haciendo. Antes lo hacía como juez, ya lo haré como abogado. Y no hay más. Y no hay más. Si lo hice equivocadamente, yo creo que no. Yo creo que no me equivoqué en nada. Pero si lo hice equivocadamente, recurre, ganas el recurso y se acabó. No montas este lío. Hombre, este lío quiere decir que aquí pasa algo más. Sin duda alguna.
Y este es otro de los métodos que tiene la corrupción en España. En este sentido, tampoco España inventa nada que no se sepa ya en Estados Unidos desde los años 20, para machacar a una persona que está llevando a cabo su trabajo correctamente. Y todos estos mecanismos que he sintetizado enormemente, y cada uno de ellos daría mucho que hablar, son utilizados por la corrupción porque la corrupción forma parte del poder corpuscular del régimen, está muy bien situada, está dentro de las instituciones, no es la mafia italiana que está fuera de las instituciones y desde fuera acaba dentro, no, aquí está propiamente en las instituciones, tiene una capacidad de manipulación institucional, de mapa global donde se juega, en los medios de comunicación y en los controles y supervisiones que puede tener un profesional de la justicia como es un juez, un fiscal, que prácticamente hacen que la justicia sea inexistente. Es una pegatina, como la pegatina esta que uno no tiene ningún tipo de sistema de alarma ni nada en su casa, pero pone la pegatina. Cuidado, alarma. Mentira, no tiene nada, pero no lo pones ahí por si acaso. Eso es la justicia española cuando se trata de este tipo de personajes. Y es exactamente así. Le voy a poner un ejemplo. Como saben, yo instruí la causa denominada por mí mismo caso Blesa, que es distinta a la causa Banco de Miami, que se está instruyendo y respecto de la cual este señor está imputado. En la causa del caso Blesa hay un indicio grave de severas irregularidades bancarias a la hora de conceder un crédito a otro señor, que ya también está condenado por otra causa penal, que era presidente de una importante organización de empresarios que se llama Gerardo Díaz Ferraz. Eso no me lo estoy inventando, está así, está condenado y todo esto. Ese crédito que se prestó revelaba serias irregularidades bancarias, muy serias, Pero cuando se pidió la certificación de esas irregularidades bancarias por el sindicato Manos Limpias, el Banco de España dijo que no, que el crédito había sido impecable. ¿Vale? La opinión del Banco de España. Cuando el Banco de España tiene que declarar ante mí a través de un inspector, aquello fue un desastre. No lo voy a describir, pero el inspector acabó en condiciones muy precarias, digo físicamente, ¿no? Reconoció que se equivocó, que hizo mal la certificación. Ahora, la Red contra la Corrupción, que es una asociación que se desenvuelve en el ámbito del partido político Movimiento Red, que yo presido, Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana, bueno, pues la RCC, la Red contra la Corrupción, le ha dicho al Banco de España: ¿te acuerdas de aquel crédito que dijiste que se había prestado regularmente? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora lo único que te pido es que me certifiques lo que ya sabes, que se prestó con todo tipo de irregularidades. ¿Y sabéis lo que contesta el Banco de España? Que no puede responder a este tema porque es una cuestión entre particulares. Entonces tú dices, a ver un momento. Cuando vas a certificar que es impecable, no es cuestión entre particulares. Pero cuando tienes que certificar que la concesión del crédito prácticamente es un delito, me dicen lo de los particulares. O sea, esto está trucado, ¿no? Esto está feo. El Banco de España, a mi modo de ver, se ha metido en un lío con esa contestación que nos ha dado, ¿no? Porque nos coloca prácticamente en la necesidad de querellarnos contra el Banco de España. ¿Por qué? Porque primero no es una cuestión entre particulares, porque no es eso. Porque hay una repercusión penal y un interés público en juego para reaperturar la causa Blesa, que quizás sea de los intereses públicos de mayor relieve de la historia moderna de España. No sé cómo le llama usted esto, cuestiones entre particulares, ¿no? Pero en segundo lugar es que si antes certificó para decir que era regular, porque ahora no certificas para decir que es irregular. Estas son las maneras en que es difícil trabajar con la corrupción, porque hay una serie de tapones, escondrijos, desviaciones
que convierte el trabajo muy difícil. Es muy difícil hacer esto en nuestro país. La capacidad que tiene este poder, que prácticamente ha colonizado lo mejor del Estado español, es tremendo. Y esto no es una cosa que quede ahí. España debe una cifra equivalente a 1.000 millones de millones de euros, 1 billón de euros. Esta cantidad priva de soberanía a nuestro país y coloca de rodillas prácticamente a toda la ciudadanía española. No hay salida a algo así. No existe una salida. No podemos pagar esa deuda. Es imposible pagarla. Ni siquiera vamos a poder pagar los intereses, porque los intereses que generan esa deuda están por encima del mejor pronóstico de crecimiento del Producto Interior Bruto español. Y la única manera que tenemos de poder plantear una quita parcial, no lo que plantean algunos partidos que dicen, bueno, no vamos a pagar la deuda, eso es demagogia pura. Si España dijera que no paga la deuda, la prima de riesgo iría a 700 o 800 puntos, entraríamos en suspensión de pago, quebraría el país, no se pagaría las pensiones, ni los funcionarios, ni los contratos, ni las certificaciones, y sería un drama nacional sin precedentes. O sea, hay que pagar lo que se debe. Pero se puede negociar la quita de la deuda en la medida en que España deje de ser un coágulo de sangre en Europa y pase a ser un lugar donde se puede venir a invertir. Y esto requiere sencillamente que la corrupción se traduzca en penas y en el fin del reino de la impunidad, que se eleve la tasa de integridad del país, que se cumplan las penas correspondientes a los delitos y que por tanto el juego tenga sentido. Os decía al principio que el delincuente no deja de delinquir porque existe una norma. Que nadie piense que porque se lleva a cabo un adecuado diseño del Poder Judicial, un adecuado diseño normativo, va a desaparecer la corrupción. No, para nada. O sea, la corrupción no desaparece. Exactamente igual que porque se prohíba el consumo de alcohol, se consumirá alcohol. Eso no tiene nada que ver. La corrupción es un oficio. Desgraciadamente en nuestro país es un oficio que ha llevado prácticamente a colonizar lo mejor de la legitimidad institucional. No va a desaparecer. El delincuente, ante la norma, lo que hace es saltársela, improvisar, generar estrategias. Aquí lo que se pide es algo mucho más sencillo. Es que una vez que pillas al delincuente, te castigues y no sea gratis lo que ha hecho. Eso elevaría de una manera muy importante nuestra marca general de país, nuestro valor reputacional y permitiría comenzar a plantear la quita de la deuda en un 20-25% que tiene que ver con deuda generada desde la corrupción y en parte desde la ausencia de control que también se ha llevado a cabo desde Bruselas y desde la Troika. Ese es el planteamiento. Esa es la única salida. De tal manera que esta situación de la justicia respecto de la corrupción en España alcanza un calibre tremendo, único, nunca había pasado algo así. Por primera vez se ve que el nivel de corrupción en un país tiene carta de naturaleza geopolítica. Esto está afectando al posicionamiento de España a nivel internacional, no solamente en relación con nuestros socios comunitarios, sino en relación con otros países, más allá del ámbito de la Unión Europea. Esto está posicionando a la ciudadanía en un nivel de empobrecimiento sin precedentes que va a continuar. Y esto, desde luego, tiene su traducción en la inexistencia práctica del Poder Judicial, no digamos ya del Ministerio Fiscal. Por tanto, el reto concreto relacionado con que la corrupción termine en España ya no está dentro de los poderes institucionales, sino de la ciudadanía, de la sociedad civil. La sociedad civil, por medios pacíficos, deberá comprender que si no es capaz de reaccionar ante una situación tan tremendamente perniciosa para todos, no vamos a tener salida. El país entrará en un declive lento que ya ha vivido en otra ocasión de 100, de 150 años
que nunca perjudicará a los que forman parte del régimen, porque a ellos lo que les interesa es el corral, que aquí no quiera venir nadie de fuera a invertir, y esto me lo quedo yo a precio de saldo, yo lo machaco y yo me lo como. Esa es la situación, y espero que estas palabras os hayan servido de una pequeña guía acerca de este enorme problema de la corrupción en España. Muchísimas gracias al compañero abogado Elpidio. Y bueno, tal como nos habíamos comprometido en nuestro programa de la conferencia de hoy o debate, antes de abrir un pequeño turno de alguna palabra a alguien que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, vamos a pasarle el micrófono al doctor en Derecho Javier Ignacio Prieto Rodríguez, abogado también, con despacho en Reus, para que siga desgranando y concluya el acto sobre el título que entre todos hemos puesto a esta conferencia, que es la osadía de la justicia, es decir, un juez osado, como era el caso, y es el caso de el señor Silva, contra la delincuencia de cuello blanco, como pudieran ser, pues, no sé, los señores Albertos y algunos otros y otros casos famosos que han ocurrido, como es el propio caso Blesa, que todavía está ahí pendiente, ¿no? In illo tempore de qué pasará o qué no pasará, pero sí que el doctor Javier Prieto nos pasará ahora, nos dará buena cuenta de estas cuestiones. Gracias, Javier. Gracias, por la invitación. Veo que ahí tenían que estar aquí otros y no yo. Seré breve, 3 o 4 horas o menos. 2 horas, Javier. Bien. Bueno, al señor Silva, todos los que estamos aquí, le mostramos apoyo. No sé si consciente o inconscientemente se enmarca en una cruzada en la que contra un hombre, el hombre sigue siendo el mismo, el hombre no ha cambiado. Interiormente, desde su creación o aparición, pues siempre ha asistido vistiéndose de diferentes formas, llaman de la religión, llaman de la economía, llaman de la política, ¿no? Y la corrupción siempre ha existido y seguirá existiendo. Entonces en mi casa tengo la obra, La justicia desahuciada. España no es un país para jueces. No la he leído completa, pero creo que he entendido y he hecho mío el mensaje que trasluce, todos creo que lo hemos entendido, que trasluce detrás de la misma. Esa valentía, ese valor es apreciado por quienes nos movemos ya con cierto desencanto contra pues, lo que entendemos que son muros infranqueables. No sé, es como las palabras del mítico Che, ¿no? Vigente en un mundo en que la esclavitud actual, ¿cuál es? Pues será la de la clase económica dominante. Es decir, el pago del crédito, la adulación del poder económico, aunque se vista de democracia, el miedo reverencial y el temor por la quiebra de los bancos, y con ese miedo pues se sigue esquilmando, recapitalizando para evitar males mayores. Entonces lo que decía Che Guevara es que no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es importante. Entonces las gracias se las damos, desde arriba no creo que se las dé, pero desde abajo el pueblo yo creo que sí entiende lo que ha hecho. Osadía de la justicia es de valentía y han osado tocar donde no se tiene que tocar. Si hablamos de cuello blanco, bueno, yo empezaría hablando de Cicerón, que decía que duobus modus fit inuria, aut vi, aut fraude.
con la fuerza, con la desesperación, con menos talento, que era la delincuencia del pobre. Y al fraude, pues es con astucia, con engaño, evolucionando hacia la clave, que era la impunidad. Entonces ello lleva, pues evidentemente, el dominio de quien ejerce el poder a través de la corrupción, éxito asegurado, corrupción. La delincuencia del cuello blanco, bueno, pues sí, claro, Lombroso se quedó en el homo delincuente y solo se fijaba pues en las clases pobres. Cuando la clase media empieza tareas administrativas, educativas, industriales, profesionales que se apartaban de las categorías clásicas de delincuente, se empieza a hablar de delitos de cuello blanco, con Sutherland. Bien. Se acuña esta categoría a principios del siglo XIX, no es que había existido de siempre. Entonces, para designar, vamos a decir que es la violación de la ley penal por una persona de alto nivel socioeconómico, sociopolítico, en el desarrollo de su actividad profesional. Eso no encajaba en la categoría clásica de delincuente. Entonces, esta nueva categoría obligó a afrontar fenómenos de la sociedad capitalista que hasta entonces no se había tomado en cuenta. Se preguntaba si una sociedad podía crear este tipo de delincuentes, cómo la sociedad podía crear a este ciudadano que lo llevara a delinquir. Entonces, con ese giro que dio Sutherland a la criminología, pues impulsan unas escuelas de pensamiento que pondrían a la sociedad como elemento para investigar. Entonces, se empieza a hablar de que el delito ya no era una categoría de hombres atávicos o ancestrales, ¿no?, sino que era de gente, no era solo ya una categoría de gente de clase baja con instintos agresivos hacia un orden supuestamente ideal. Entonces, se concluye que los propios valores que crea la sociedad, el grupo social dominante, es el que está tocando esa delincuencia, y con eso hemos topado. Entonces, el pretender perseguir esa delincuencia, que no hay que ir a las mafias italianas, las mafias están en los gobiernos, pero en todos los sitios, son los que matan, los que mandan, en todos los gobiernos. Cuando hay una guerra y hay tantos muertos, no salen hoy de poderes que luego se pelean a ver qué reconstruye lo que han destruido. Es lo que yo veo. Entonces creo que esa delincuencia es y será muy difícil descubrir, ¿no? Pondría al descubierto un poco el corazón del sistema, entonces nos daríamos cuenta que el corazón del sistema está podrido, que todo es un poco una hipocresía, que no puede tolerarse ni podrán tolerar que el derecho penal, a través del control judicial, deje de entender que el derecho penal es un monopolio de los pobres, de los dominados. Entonces no vamos a hablar ya de inviolabilidades, de inmunidades, de aforamientos, que tenía que hablarse de otra charla, sino que estamos hablando de presiones desde el poder, en donde presiones desde el poder a personas que se fijan en lo que no tienen que fijarse. Y esa es la realidad. Como mínimo, esto no cambiará hasta que las prisiones pues se conviertan en hoteles de 5 estrellas, con vigilantes para que la plebe, vigilantes para vigilar que la plebe no entre en el hotel, que será la prisión. Es decir, no será vigilantes de custodia y seguridad. Yo creo que es que eso hay un chiste que le había dicho a Carlos que iba a contar, no es aquella que es fruto de la sabiduría popular, que es la sabiduría real, la popular. Es aquella monjita que explota un colegio de huérfanos, ¿no?, y que va al ministro de Economía y le dice: mire usted, es que tenemos 20 mesas, en cada mesa caben 2 niños y medio y nos han venido 100. Quería hablar, le dice al secretario, con el ministro de Economía, a ver si... Bueno, su secretario habla con el ministro de Economía y le dice que, bueno, madre, ¿usted qué quiere? A ver, pues mire, si tuviera 200.000 euros para comprar 100 mesas, ni un duro,
al día siguiente llega el ministro de Justicia y dice que necesita 100 millones para poner, ¿para qué? Dice, para Carabanchel, para la prisión de Carabanchel. Dice, ¿para qué? Dice, hombre, para poner hilo musical, celdas individuales, ventanitas con cortinas de seda, 100 millones. Extiende el cheque, que pagamos todos, y cuando marcha, le dice el secretario al ministro, pero hombre, a una monjita con niños no le das 200.000 euros, y viene el director de Carabanchel o el ministro de Justicia le da 5 millones y le dice, a ver si te crees que vamos a pasar por la escuela otra vez. Entonces, realmente lo que hay que perseguir, lo que hay que preguntarse es si esta delincuencia se persigue o simplemente se aparenta hacerlo. Yo me inclino por lo segundo, porque es necesario esta hipocresía, pues para mantener el orden social y constitucional, pero solo aparentar. Es decir, no se puede saber muy bien, aunque todos lo intuimos, qué hay detrás de las financiaciones de los partidos políticos, de la upada al poder a uno y no a otro. Bien, y tal vez descubrir esto pues pueden ser factores desestabilizadores del sistema constitucional que se manifiestan tanto política como económicamente. Yo creo que es lo mismo. Economía y política no se pueden separar. Entonces, consisten sustancialmente en abusos del poder que lesionan los valores esenciales del Estado social y democrático, y en el ámbito de la función pública, los abusos del poder, cuando adquieren cierta gravedad y relevancia, pues son expresión de la corrupción. Entonces, en la actividad económica, pues lesionan el orden económico constitucional y perjudican a los ciudadanos, a los consumidores, al conjunto de ciudadanos, y la no persecución de estas conductas, efectivamente, pone en peligro el sistema democrático. Es que resta legitimidad al propio sistema penal, que no es igual para todos. Quien sostenga lo contrario es un iluso. Es como el pleno empleo. A ver, sin ir más lejos, resoluciones judiciales. Caso Naseiro. La nulidad de intervención telefónica decretada en 92 por un juez, el juez Manglano, que estuvo en Reus, en el juzgado de instrucción 3. No es que no se hubiera planteado ante el Tribunal Supremo por abogados de infantería, que primaban lo que la intervención del teléfono. Claro que se había planteado. Pero cuando se decreta la nulidad, bueno, pues cuando llega este ciudadano. ¿Por qué? No, por nada. Un caso más reciente, caso Albertos de Quío. Una especial polémica hubo entre el Tribunal Constitucional y el Supremo, la sentencia 29/2008 de 20 de febrero, la dicta el Tribunal Constitucional y la Sala entiende que la interpretación y la aplicación del artículo 114 del Código Penal de 73 relativo a la prescripción, llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 14 de marzo, resulta lesiva del derecho fundamental de los recurrentes a la libertad. La estimación de esta demanda provocó graves desacuerdos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Incluso hay un acuerdo de pleno de la Sala Segunda, hay varios, pero uno, el de acuerdo de pleno de la Sala Segunda del 26 de febrero, que concluyó como el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la interposición de una querella criminal se interrumpía no la prescripción, y el Supremo concluye: el órgano constitucional reitera la extensión de su jurisdicción basándose en la tutela judicial efectiva. Sigue diciendo que el Constitucional invade lo que son competencias propias del Tribunal Supremo, que por cierto ahora habrá casi disciplina, ¿no?, en la ley de anteproyecto de ley del Código Procesal Penal, que invade sus facultades a la hora de interpretar la legislación ordinaria. Bien, esto es un ejemplo
Entonces el Tribunal Constitucional realiza una interpretación de la prescripción que no rechazamos. ¿Cómo vamos a rechazarlo si aquí en Tarragona a décadas ya que hablamos de caducidad, no de prescripción? La prescripción ya está superada. Caducidad penal. El Estado tiene para ejercer su derecho un plazo. O sea, no nos asusta, pero yo me pregunto que ¿por qué con estos señores? No, por nada. Ha coincidido también. Entonces, un objeto de tesis doctoral sería bonito, sería curioso, que versara sobre la discriminación en la aplicación de la ley penal en función de la condición política o económica del imputado, del acusado y seguro absuelto. Depende. Desde luego, beca bancaria no tendríamos, pero sería un objeto de investigación que a mí me da vueltas. Entonces, hay vínculo, está claro, entre corrupción. ¿Qué son la corrupción? Yo no lo sé, pero comisiones ocultas, cualquier otra actuación de personas investigadas de funciones públicas o privadas que se llevan a cabo con violación de los deberes que le corresponden, a fin de obtener ventajas ilícitas de cualquier naturaleza. El cohecho entraría, negociaciones prohibidas, la adjudicación de contratos. Bien, hay un vínculo entre corrupción, es evidente, y deslealtad. La deslealtad es la actuación en contra de los intereses, cuya defensa nos viene confiada. Es decir, es el uso desviado derivado de los poderes públicos por acción o omisión en beneficio de particulares, ¿no? Es evidente el vínculo entre corrupción y deslealtad. Pero no se trata, no me quiero extender, no se trata solo de una forma de combatirlo, ya se sabe, transparencia de la ley de partidos políticos, los contratos públicos. Hoy la administración copa gran parte de la economía. Los contratos públicos no se adjudican al mejor postor, eso es lo que dicen los libros. No. ¿Alguno entiende esto de trajes y estas cosas? Bien, los contratos públicos se adjudican a través de la administración o la limitación de las penas ante penas simbólicas. Si se condena a alguien, a algún delincuente de cuello blanco, pero a determinados niveles, la pena suele ser simbólica y se aplica los mecanismos de sustitución. Sería muy fácil decir que en esos delitos que afecten a las limpias, comillas, estructuras del Estado, pues no cabría suspensión, ni sustitución, ni ningún tipo de beneficio. O podría ser cerrar la posibilidad al indulto. El indulto es una decisión política, que quiere decir una decisión favorable para mis amigos y socios, que no se vean, y no por eso, y no por concurrir razones de equidad, ¿no?, que dice la ley de gracia y de indulto. Entonces, mecanismos hay. Es decir, como mínimo, por decencia, el amigo de turno se tendría que abstener de votar sí al indulto, pero ni eso, pues se podría poner el deber de abstención, ¿no?, a la hora de votar el indulto. Entonces, lo que es, pero no digo que sea nacional, aquí se podrá ver más, pero la incapacidad del sistema para hacer frente a esa delincuencia es intencionada. Es intencionada. Es decir, no facilitemos medios para no posibilitar la investigación de lo que no nos conviene. Lo dice el Tribunal Europeo también, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia 27 de julio de 2006, Bonhoeffer contra Lichtenstein, y dice que ya lo reconoce, se reconoce la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte, leo textual, es consciente de las dificultades que en los estados pueden surgir en la realización de los procedimientos penales en relación con los casos complejos de delitos de cuello blanco con una diligencia razonable. Otra sentencia del Tribunal Europeo contra Turquía, aquí ya no aprecia la vulneración del derecho, de 24 de mayo del 2005, las sospechas acerca del demandante y sus 11 coacusados correspondían a crímenes de cuello blanco, es decir, fraude a gran escala. Bien, y sigue diciendo que el sistema no está preparado, ni puede estarlo, ni se quiere que esté preparado para eso. Bien, desde luego la independencia judicial es el adecuado
tiene que ser un adecuado blindaje para perseguir estos delitos. Resulta esencial. Y no estoy hablando solo de dotarle de medios orgánicos, materiales, que no es lo único, sino que es preciso garantizar y defender su trabajo, liberándole de úlceras. Yo sé de algún juez de instrucción que a lo mejor conoces, que por llevar muy de cerca temas de enjundia económica importante acabó con úlceras, en revelación de funciones. Bien, entonces es tal vez, si se quiere, es que no se quiere, pero lo del trabajo de equipo, la instrucción colegiada a la que te has referido, del 113 del anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, tal vez se diluyera la presión sobre un solo juez. Habría que discutir en qué casos va a instruir, que no dependa de arriba, pero tal vez diluir la instrucción en un solo juez y convertirla en colegiada puede evitar, puede ser buen camino. Lo que pasa es que si no convendrá establecer ese buen camino, pero las ideas están ahí. O prohibir, por ejemplo, oportunas inspecciones o sanciones precisamente cuando el juez está centrado en lo que no debe centrarse, ¿no? Porque no conviene. Ese es el problema, ¿no? Distraer la atención sobre eso. Desde luego, es obvio que no hay voluntad ni posibilidad de hacerlo. Yo me pregunto, ¿existe algún juzgado anticorrupción o existe algún juzgado contra la delincuencia económica? No. Hay una fiscalía anticorrupción. La fiscalía es principio jerárquico y no hay un juez anticorrupción o jueces especializados, que era lo que teóricamente daría independencia. Entonces yo entiendo que la independencia judicial es como lo que decía al principio, pleno empleo, es más real que teórica, y que creo que se constituye un ejemplo que la independencia de los jueces, por desgracia, está muy tocada. No digo nada más, ¿vale? Venga. Gracias. Y ahora que ya es hora de prácticamente de ir a cenar, abriremos un pequeño turno. Si alguien, por ejemplo, Kiko Artero tiene, ¿no? Se va, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, pensábamos que quería hacer una ponencia al compañero Artero. No sé si alguien tiene alguna. Una pequeña distinción. ¿Para quién es la pregunta, Sebastián? Para cualquier panel, pero quizás para el señor Blesa también. Con el señor Blesa. Señor Blesa no ha venido, no lo hemos invitado. No. Pero para el vídeo, referente al caso, me equivoco, para bien, el bien, vídeo referente vale. al caso Blesa. De acuerdo. No, Hay un infiltrado. No, el caso Blesa que, o sea, soy letrado, llevo 8 años estoy haciendo y ya me he visto con bastantes guerras inclusive ante el Tribunal de Derechos Humanos. Entonces, a través de lo que de la disquisición de usted, señor Pidio, yo quiero entender que vivimos en una sociedad en que el margen de maniobra hay poco juego de cintura, ¿no? Entonces, digamos, entiendo que no se debería coartar a la ciudadanía. No digo coartar desde un punto de vista penalista, sino desde un punto de vista de dar ánimos, porque claro, la sociedad civil es la que sustenta lo que puede el único reducto, el antiviral para luchar por los virus que estamos teniendo dentro del sistema, ¿no? ¿Qué opina usted? Yo sé cuándo ha estado en el extranjero, en Estrasburgo, etcétera, estudiando, según he visto por ahí algún currículum por internet. Yo pienso que hay jueces que valen mucho la pena, que el Consejo General del Poder Judicial, pues, bueno, es lo que es, pero también hay muchos jueces que, como usted, pues, están haciendo cosas grandes en España, y no todo es negativo. O sea, yo desde mi punto de vista, la conferencia de usted ha sido un poco desincentivante, ¿no? Tenemos organismos en Europa. No sé, es mi disquisición, mi punto de vista. Y disculpo por lo de Blesa, porque usted ha estado luchando por el caso, pero bueno, hay esperanza, ¿no? Sí, bueno, esto de la esperanza y la no esperanza y tal, hay que contextualizarlo. Yo creo que si un jugador de tenis como Nadal tiene que jugar con otro jugador de tenis
en una cancha llena de agujeros, sin red, con un árbitro trucado y con unas pelotas de piedra, yo creo que es mejor que se vayan. Y no es una cuestión de que ese jugador no tenga esperanza, es que así no se puede jugar. Lo que hay que hacer es cambiar la pista y plantear otra manera de jugar. Pues claro que siempre he creído que todo requiere solución. Ahora lo que no podemos ser es ingenuos, lelos. Perdona que lo diga así de claro. Esto está serio. Esto está muy serio. O sea, que se puede hacer el trasplante de corazón y no sé cuánto. Se puede, no hay ningún problema. Ahora, en esta mesa con un serrucho te lo cargas. Ahí no se puede. Es que te lo cargas, hay que confrontar, pum, se muere. O sea, España está ahora mismo en una situación muy difícil. Entonces, que si alguien espera que yo venga aquí a contar una milonga, no estoy en ese tema de demagógico. Es muy difícil. El que no lo vea claro, pues que examine cómo va el caso Gürtel, que examine si existe algún país en el mundo donde el gobierno de la nación, en su partido político, soporte lo que está pasando ahí a nivel judicial sin ninguna dimisión. Ninguna. Tema de las preferentes, estafas en masa, etcétera, etcétera. Es decir, el país está en una situación realmente difícil. La deuda soberana es la que es. ¿No? Decir, no va, pero no sea exagerado. No, es 1 billón de euros, un billón. ¿Se puede pagar? No. Porque, claro, estas son las situaciones. ¿Hay un aparato judicial en España para luchar contra la corrupción? Pues se me he quedado corto. No lo hay, no es un tema de independencia. El juez puede ser independiente, que si no tiene policía fiscal, una oficina antifraude, unos medios materiales exquisitamente dotados para eso, un supervisor que le apoye y todo un entramado cuyo contenido debe estar la independencia del Ministerio Fiscal. O sea, que aunque el juez fuera independiente, con un Ministerio Fiscal que no sea independiente no se puede trabajar. Es imposible esto. No salvo que lo quites. Nadie notaría nada. Entonces, bueno, la situación es la que es. ¿Tiene solución? La sociedad civil. Esto es gravísimo tener que decir esto. Claro, en la sociedad civil cualquier ciudadano puede decir, bueno, pues yo ya pago mis impuestos, cumplo mi deber y tal, y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues hay momentos, como explica un maestro mío de libro, que es John Rawls, teórico sobre la filosofía del derecho y la justicia, donde la sociedad civil se tiene que movilizar, se tiene que plantear que tiene que hacer cosas. Y si no lo hace, vamos al abismo. Bueno, lo que pasa es que España es un país especializado en ir al abismo y que no pase nada. O sea que tampoco es tan grave. Pero digo, España se pasó desde el fin del trienio liberal. O sea, yo creo que el libro de Pedro J. Ramírez es un error tremendo, porque yo no quiero saber lo que pasó del trienio liberal, sino lo que pasó después. Desde el fin del trienio liberal, 1823, al año 1898, cayendo sin cesar. 60 y pico años de caída. Vamos, se perdieron las colonias. La verdad es que no era nada, mire usted, esto ya está perdido todo. ¿A nosotros nos pueden esperar ahora 70, 80 años iguales? Perfectamente, España puede caer y caer. Es un país que lo aguanta todo. Se puede tomar como, bueno, hay que ser optimista, porque como somos un país que aguanta, pues podemos seguir cayendo sin parar, que total no va a pasar nada grave, que nadie se imagine que se va a romper el país, que va a quebrar vatos, eso son mil. No va a pasar nada de eso. Lo que pasa es que cada vez vamos a ser más pobres, cada vez vamos a vivir peor. La clase media posiblemente acabe desapareciendo y la sensación de libertad pues también desaparezca, porque lo he dicho al principio, sin justicia no hay libertad. Claramente. Todas las sociedades lo primero que hacen para anclar un principio de capacidad jurídica y de libertad es crear un sistema de justicia, y aquí no lo hay. Y en ese sentido es evidente que iniciativas como esta, plataformas de ciudadanos, colectivos, etcétera, que planteen con dignidad y con inteligencia la lucha por el derecho, pues será conveniente. Ahora, esperar esto, hay compañeros que por supuesto, la mayoría de los jueces, no hay compañeros,
de los 8.000 jueces, yo estoy convencido de que 7.000 como mínimo son decentes a carta cabal, pero no se puede exigir heroísmo. Si ellos ven que a un juez que mueve ficha prácticamente le cae todo lo que puede venir del cielo, pues un aviso navegante. A mí no me afecta, a mí no me va a afectar nunca ya. El régimen ya me conoce, nos conocemos todos y no creo que me pase nada, a mí no me va a pasar nada. Nada de nada. Al final no me van a condenar, si me condenan se revisará, lo ganaré, yo lo sé. Y para colmo, el Estado español, a través de toda la ciudadanía, me tendrá que soltar una buena cantidad de dinero. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Que nadie se engañe con esto. Yo no soy ninguna víctima. Las víctimas sois vosotros, la ciudadanía. Esta partida yo la gano como he ganado ya muchas. Lo cuento en el libro. O sea, cuando alguien, como por ejemplo Revilla, dice, pobre juez, bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo. No es verdad esto. Esto es un aviso a navegantes para que otros no lo hagan. Ese es el tema. No hay más que eso. Y en esa medida, pues los jueces tienen que trabajar en condiciones de altísima penosidad, de un grado de dificultad y de discreción que al final no es trabajo. Es decir, si uno para abordar un viaje a París acaba yendo en un triciclo, pues no va. Son mentiras. Usted sale de aquí a París en triciclo y yo no le creo. Bueno, igual llega, pero que no, ya no va en serio. Cuando la justicia va tan lenta, pues ya no es justicia, no. Estamos hablando de otra cosa. Y a eso yo le llamo que no existe. Ahora, yo no creo que esto sea... Es decir, esto se podría resolver. Lo que sucede es que hay que querer hacerlo. Y ahora mismo, desgraciadamente, yo creo que el papel está en la ciudadanía. Esperar que esa solución venga de un aparato judicial dotado de una forma tan inadecuada es prácticamente imposible. Y bueno, a la vista está. Si yo estudiar... El movimiento está habido. A nivel político, Podemos, el resto, un 30%, bueno, bastante potente ha tenido. John Rawls, Fairness and Justice, aboga también por los abogados, por los periodistas, como forma de control, aparte de la ciudadanía. Vaya, hay que seguir por ahí. Estamos comenzando, no a limpiar, pero estamos comenzando no soy de Podemos, soy apolítico, pero estamos comenzando como sociedad civil a decir, oye, cuidado, basta ya con lo que nos están metiendo. Lo único que yo he oído es algunas expresiones que son importantes y que son muy verables. Pero vaya, que hay la causa dirigida contra mí porque practico vudú y magia negra. ¿Vale? Que le diga, es decir, esto es lo que es, estamos donde estamos situados. Yo no veo movimientos realmente dirigidos de forma adecuada. La reapertura del caso Blesa solamente la hemos pedido nosotros. Hay más. En la causa Banco de Miami nadie ha aterrizado. O sea, yo oigo expresiones afortunadas. Yo he oído a Pablo manifestar que vamos a dejar de pagar la deuda. Yo creo que no conviene mentir, conviene decir la verdad. Si España deja de pagar la deuda, España desaparece como país. Es que no va a pasar. España va a pagar la deuda. Sí. No. Yo creo que el tema no es extremar las posturas y contar historias bonitas para que todo el mundo se quede contento. Yo lo siento, si les he dado el viernes, yo empecé así, yo de verdad que yo veo que es un mal día. Cualquier día es relativamente malo para contar este tipo de verdades en un país que todavía no quiere oír la verdad. Es que este es un problema serio que tenemos, ¿no? Pero venir aquí a que yo les entretenga, yo no lo veo claro. Yo digo lo que hay. Y lo que hay es esto. Esto tiene solución, ¿no? Claro, pero hay que buscarla y desde luego no son palabras. Son acciones judiciales, directas, concretas, muy organizadas. Y eso no se está produciendo de ningún modo. ¿Sí? Yo tengo una duda, ustedes que están en un lugar privilegiado, porque cuando uno roba, lo primero que devuelva el dinero, luego ya hablaremos de si hay que ponerlo en prisión, es que aquí no, aquí todo el mundo para casa, 4 días a prisión y otra vez a la calle. Aquí se prolifera como los enanos en eso.
Y con todo el respeto de los enanos, ojo. En serio. Pero esto es una vergüenza lo que está pasando. Pero eso que usted dice lo ve todo el mundo, ¿eh? No, la gente tonta no es. Pero a ver, ¿a quién hay que ir a pedir que lo primero que devuelvan el dinero? Que seguro que estaríamos muy poco endeudados con todos los que van robando. Pero a ver, yo soy de aquí. Te quiero decir que si supiera dónde ir, le puede asegurar que iría. Porque es una vergüenza que el pueblo solo trabaje y 4 chupópteros igual en Cataluña a tocar, ¿eh? No hay que... En Cataluña tenemos el Millet, el Barça, bueno, en otro sitio el Bárcenas, en otras mesas, por amor de Dios, si son contados los que no roban. Bueno, la mayoría de los ciudadanos en España no roban. Son las cúpulas del poder en los distintos ámbitos. Yo me parece que nos acostumbraremos todos. Bueno, si todo el mundo practicara la mordida, quiere decir que la corrupción sería democrática. Nosotros no vamos a tener eso tampoco. Sí, porque uno roba 4 No va a ser y lo tan ponen fácil. en prisión. Y a lo mejor es para dar de comer a sus hijos. La corrupción en España no es un fenómeno social. Yo no estoy de acuerdo. Es un fenómeno de forma de organización del poder político en este país desde el Duque de Lerma. Desde entonces, la forma de nuestra organización del Estado y de las instituciones ha jugado con la corrupción, ha jugado con hacer patrimonial lo público, con no tener una idea clara del interés público y del interés general, y eso se produce en España porque se dan circunstancias muy especiales. El Duque de Lerma, el Duque de Osuna, el Duque de Alba, el Duque de Medinaceli constituían un poder político muy por encima de muchos reyes a nivel mundial y desde luego en ocasiones por encima del propio monarca español. Tal cantidad de poder generó una manera de organizar el Estado y lo público que con muchísimas derivaciones ha llegado hasta hoy. Hay cúpulas, Partido Socialista Obrero Español, bueno, Partido Socialista es lo que es, pero está la cúpula de ese partido. El Partido Popular es lo que es, pero está la cúpula de ese partido. Izquierda Unida, Podemos, todos los partidos, incluido el mío posiblemente, Movimiento Rey. Una cosa es la cúpula del partido y otra cosa es la gente que está ahí trabajando. Una cosa es la cúpula del medio de comunicación, del periódico, y otra cosa es el periodista del otro día. Otra cosa es la cúpula de un colegio profesional y otra cosa son los profesionales que trabajan en el ámbito de ese colegio y así sucesivamente. Existen cúpulas de poder que reproducen ese paradigma realmente perverso que constituye prácticamente el nacimiento de España como país. Eso no lo hemos resuelto. Y ahora habría que resolverlo, pero no es fácil. No es fácil acabar con algo así. No, tú. No, dos preguntas. ¿Usted se siente el Garzón del 2013-2014? Si me siento. El Garzón. Ah, no, yo me llamo Silva. Pacheco. No, Elpidio José. No tengo ninguna relación con nadie que no sea mi propio camino yo como persona. El camino de Baltasar Garzón no tiene nada que ver con el mío. Nada que ver. Quien quiere mezclar es porque yo creo que no se entera o está tergiversando. En primer lugar, a mí no me van a inhabilitar. A él lo inhabilitaron. En segundo lugar, en el caso suyo fue muy sencillo relativamente, en el caso mío hemos dado la vuelta al mundo con los vídeos y todo. Después con él no hubo que llegar a este tema del vudú y la magia negra. A esto hay que sumar que yo nunca me introduje en política y nunca me salí de la política para volver al juzgado. Yo he respetado y respeto públicamente la actividad de Garzón, creo que ha sido una actividad provechosa y además le menciono en el texto de la justicia de sociedad, pero son trayectorias distintas. Que podamos coincidir en que ambos hemos trabajado nichos muy importantes del régimen, bueno, eso sí, eso no lleva a cabo un paralelismo en ningún sentido. Pero viendo sus palabras, ¿cómo tiene que encarar la justicia? ¿No puede confiar en ella? ¿En quién puede confiar? ¿En el ciudadano? Yo creo que cuando la justicia no funciona como sucede en España, la ciudadanía
tiene que buscar los mecanismos para que ese funcionamiento se lleve a cabo, claro. Pero como sucede con todo, si esto pasa con todo, cuando algo no funciona, la persona se moviliza y tiene que generar una sobrecarga energética para que funcione. Pero pasa con todo, yo no sé por qué, tampoco a ver, alguien llega a casa, frigorífico, estropeado, todo, averiado. Hay que montar un rollo, todas las actividades se detienen, hay que llamar por teléfono, hay que sacar todo lo que se ha estropeado, hay que ver si arreglas el motor. Con simple frigorífico, hay que generar una sobrecarga que no estaba prevista. Porque lo único que te haya previsto es pasar por casa, coger la maleta y marcharse. Hay un olor allí porque se ha estropeado el frigorífico. Muy grande, esto pasa con todo. La justicia de España realmente no funciona porque el esquema es muy antiguo, es lo que vengo diciendo. Sí, eso es una peculiaridad, pero eso no quiere decir que no se pueda resolver. Otra cosa es que no interese o que no sea el momento adecuado, el momento para reaccionar. Y esto se hace desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la abogacía, desde el ámbito de la función pública. Los funcionarios públicos todos los días, muchos funcionarios públicos ponen en marcha el mecanismo de derecho, o como secretario de ayuntamiento, o como inspector de Hacienda, inspector tributario, como secretario judicial, como notario, como registrador, como juez, como fiscal, a todos los niveles. Todo esto forma parte del mecanismo. Hay que trabajar. Creo que Javier quería decir algo Sí, no, antes de cerrar la sesión. es deficiente magistratus populus es magistratus, ¿no? Yo lo que no lo centralizo tanto sobre España. Yo no creo que sea una cosa. Yo creo que las estructuras están montadas, o sea, hay una corrupción globalizada. Aquí lo que pasa es que tal vez sean un poco más gilipollas o tienen menos cuidado. Pero vamos, en otros sitios saben esconderlo. No, pero lo que es propio de España es la impunidad. Este tema del reino de la impunidad, a ver, en Suiza hay corruptos, claro, pero si la corrupción, ya lo he dicho al principio, así que nadie se imagine que porque hay una norma jurídica se va a acabar el robo. O sea, la gente roba, el ladrón se dedica a robar, el corrupto, el estafador en masa se dedica a... Te pregunto de que es globalizado, ¿es así o no? O sea, No, la corrupción es un fenómeno global, es decir, la corrupción política, institucional, financiera, corporativa, de compliance. Ahora, lo que no es un fenómeno global, sino marcadamente español, es pillar al corrupto y no hacerle nada. Esto sí es nuestro. A un corrupto lo pillan en el estado de Illinois. El estado de Illinois posiblemente solamente un estado norteamericano tenga más corruptos que toda España, pero cuando te pillan te machacan. Claro, esta es la diferencia. Esto hay que tenerlo muy claro. A ver, el tema de la corrupción en España es el profesor que va al examen. Entonces ve al alumno copiando así. Perdón. Con el libro copiando. No le dice nada. O le dice, oye, bájalo un poco el libro, ¿no? No me da la gana que... Déjame, no me molestes. Sigue copiando. Esto no existe en ninguna parte del mundo prácticamente, ¿eh? Habría que hacer un estudio serio sobre el caso sudamericano. Aquí hemos llegado a un grado de impunidad que la ciudadanía, como aquella señora, ya no la soporta. Es insoportable, desde todo punto de vista. Entonces, claro, metidos en ese grano, nuestra tasa de integridad se cae por los suelos y vamos marcados por Europa, estigmatizados. Porque en Francia, en Suiza, en Alemania, en Gran Bretaña, por supuesto que hay corrupción, pero por muy poquito te cae encima todo el aparato del Estado. Yo creo que conocemos algunas anécdotas, ¿no? de hechos relativamente sin importancia. Yo pongo un ejemplo en el libro de alguien que se pasó media vida, un ministro de Defensa, limpiando letrinas por un rollete de prácticamente nada. Limpiando letrinas. Ese fue el sacrificio que este aceptó después del cese, por supuesto, correspondiente dentro del gobierno británico. Aquí a nadie le sucede nada. Y cuando te pillan, lo único que puede pasar es que devuelvas lo que has robado, ¿no? Eso es un tema nuestro. Esa impunidad, esa forma en que se desarrolla la impunidad en España, eso ya tiene patente nuestra, no de la ciudadanía,
No, la ciudadanía lo que sucede es que se encuentra ante una situación muy difícil. Yo comprendo que los mecanismos para resolver esto no son fáciles, ¿no? Pero tendrá que hacerlo, tendrá que inventarlos, tendrá que movilizarlos. Pues si no hay ninguna cuestión más, una última pregunta. El teu nom i qui ets? Estudiant de dret, potser, o...? Molt bé. Molt bé. Al principio le quería preguntar respecto de su obra. Vivimos en un mundo que, bueno, que la sociedad cristiana empieza a cansar, sobre el régimen, la tecnología, y usted dice que hemos llegado a un punto en que los ciudadanos decimos esto es lo que hace y nos consolamos con ello. Usted dice en la obra que en los pasillos se comenta que, bueno, que es un juez, un magistrado incómodo a la hora de llevar estos asuntos. Pero bien, yo creo que a los jueces se les tendría que brindar más a la hora de instruir, porque como bien dice usted, aquí, aunque se declaren secreta la diligencia, siempre hay alguien que las coge, las lleva y filtra las mismas. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué mecanismos cree usted que tendría que haber para que haya más jueces incómodos? Porque yo creo que es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué mecanismos cree usted que tendría que haber en la oficina judicial para que dejen trabajar al magistrado, instruir la causa? Es decir, que no se filtre nada. ¿Qué mecanismos cree usted que tendría que proteger a quien está instruyendo? Que no le coaccionen, que no le conozcan, pues usted ha dicho, yo antes era una simple persona que hacía su trabajo, pero a raíz de esto le han conocido, le han vendido como ellos han querido. Yo creo que tendrían que brindar, o sea, dejar hacer el trabajo. ¿Qué soluciones usted cree que podría...? No, soluciones hay, lo que sucede es que no son de detalle. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial, tal como existe hoy, debe desaparecer, nos ahorraríamos un dinero y no vale para nada. Créame, no vale para nada. Se crea una gerencia en el Tribunal Supremo que se ocupa de los asuntos internos de los jueces y un procedimiento de impeachment o algo parecido para que rindan responsabilidad penal en su caso, con inmunidad mientras tramitan la causa o la instrucción. En el ámbito de la instrucción deben desaparecer los recursos durante la fase de instrucción. Yo tengo esa opinión, es discutible, pero yo la mantengo. Los recursos al final, en la conclusión, para que el juez no esté expuesto a todo tipo de... de hecho, es la filosofía de los juicios rápidos. Sí, es un poco la filosofía, efectivamente, y es el sistema de instrucción francés. Sea colegiado o no sea colegiada la instrucción, porque esto es un tema también a debatir, lo que único que sucede es que la instrucción colegiada del anteproyecto de ley orgánica es colegiada cuando a mí me interese, porque ese no lo haga como a mí me gusta. Pero obviamente podría pensarse en una instrucción colegiada o no colegiada para reforzar, pero desde luego el juez tiene que estar acompañado de una policía fiscal, de una policía judicial propia y no solamente ser independiente en este ámbito, sino trabajar con agentes independientes, los letrados, el Ministerio Fiscal. Esto es algo que en algunos países como Francia se vivencia y hay una relación entre letrados, jueces, fiscales, que es una relación de equipo, porque aunque cada uno desempeña papeles distintos, la obra en su conjunto versa sobre lo mismo. Tiene que haber una agencia muy importante contra el fraude, tiene que existir, sin duda alguna, las llamadas oficinas de recuperación de activos, pero no como una pegatina. Ahora mismo la ley de enjuiciamiento criminal aparecen 3 líneas que yo le reto a cualquiera que las busque, donde se prevén las oficinas de recuperación de activos que tienen una gran importancia porque van a investigar el patrimonio del corrupto antes de que comience el proceso penal, porque si yo me pongo a investigar el patrimonio, que es muy complejo, todavía están apareciendo cuentas corrientes de Bárcenas y tal, las que quedarán y las que nunca se descubrirán, si yo tengo que empezar el día del proceso ya está todo perdido. Hace falta hacer una prospección previa que permita comenzar el proceso con todo embargado, con todo prospeccionado, con todo controlado. Y con medidas de este tipo pues, se trabaja bien. Esto no quiere decir que desaparezca la corrupción, insisto, no va a desaparecer. No, eso se pueden ustedes olvidar. La corrupción va a existir porque el corrupto va a ver todo esto y va a decir, bueno, va a tener esto más aliciente, ahora va a haber menos gente que lo haga, lo voy a hacer yo. Si esto es así, el mundo del delito es así, porque si no, desaparecería la criminología, sería una ley y quitan la asignatura, eso no va a pasar nunca. Igual que no va a desaparecer la enfermedad
porque haya determinado avance en materia bioquímica o en materia sanitaria, no. Ahora, es verdad que una sociedad requiere permanentemente un balance que se llama balance de legitimidad. Hombre, lo que no puede ver una sociedad es que a uno el derecho le pasa por encima y al otro no le sucede nada, y que al que le pasa por encima la casualidad es que a lo mejor, como consecuencia del desahucio, pasa a estar indigente, y a este, que tiene una posición económica absolutamente exorbitante, nunca se le toca esto. Esto hace que un país en su conjunto no pueda funcionar. Y esto crea una distorsión cognitiva en toda la ciudadanía que es parecida a la que manifestaba esta señora, si no peor, y esto produce un efecto político perverso, y es que extrema las posturas, las extrema, y bueno, la realidad es que la ciudadanía no vive en los extremos. La ciudadanía vive en unos marcos de medianía y de funcionamiento cotidiano y eficaz. Pues ahora ya sí, ¿verdad? Cerramos la sesión. Había una señora que levantaba la mano. Si es brevísima, la dejamos, desde luego. No, sí, es muy breve. Señor juez, usted apelaba a la reacción de la ciudadanía, de la sociedad civil, y sí, en efecto, pero es que la sociedad civil está manteniendo un sistema judicial muy amplio y que son los que dominan más el tema, porque claro, el pobre ciudadano no se maneja bien con las leyes. Entonces consideramos muchos ciudadanos que tiene que ser el propio sistema judicial que también reclame todas esas condiciones óptimas que usted reclamaba para poder hacer un buen trabajo. No lo va a hacer. ¿No? No. Pues entonces, ¿para qué mantenemos el sistema judicial? Bueno, a lo mejor esto pues entonces a lo mejor hay que crear varias plataformas ciudadanas que planteen esto, igual no conviene pagarlo, no sé. Pues, si alguien está esperando que los cambios provengan de donde nace el problema, pero a ver, una cosa son las cúpulas y otra la gente hay que miedo. trabaja en el ámbito judicial. Existe el miedo. No está el miedo. Bueno, pues hay que quitar miedo, porque la sociedad civil también tiene penurias y miedo. Eso se tiene que hacer desde la sociedad civil, no lo van a hacer los jueces. No jueces solo. ¿Hay algún juez aquí hoy? No, por curiosidad. Yo creo que no ha aceptado la invitación ninguno, aunque hemos ido personalmente a repartir la invitación. Hay fiscales que han sido expedientados por hacerme un retweet. Por hacerte un retweet. O sea, yo pongo un comentario, alguien lo pinche, le gusta, expedientado. Pero entonces tiene que haber un compañerismo y un corporativismo para apoyar. A ver, es que los ciudadanos no lo entendemos que eso no pase, porque claro, es muy fuerte. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que hay muchos campos de zanahorias? Tenga cuidado con lo de las zanahorias, porque las coge el ESMES y empieza a repartir, ¿eh? Para finalizar, ¿no cree usted, señor Elpidio, que en los últimos 30 años ha habido una descompensación en el estado de poderes? Han desaparecido una serie de poderes que eran a veces freno para ciertas situaciones como las que se están dando ahora. No, yo creo que España, en términos generales, es un ejemplo de bastante desequilibrio de poderes. España, en su nacimiento como nación, pasa por un preámbulo que constituye tener la masa territorial más poderosa que ha existido nunca. La forja del imperio de Felipe II pesa mucho, eso explica el papel de la alta nobleza en España. Nunca ha habido lo que se llama un check and balance, un equilibrio de poderes en España, nunca ha habido un cierto balance de organismos reguladores, judiciales, parlamentarios. Es verdad que en la España, en esa maquinaria tan compleja que era la España de los Habsburgos, sí, medio se consiguió un cierto, aquello complicado de explicar, yo no sé si hubiera sido posible, y posiblemente ese equilibrio de poderes, si hubiera seguido avanzando de la manera que fue planteada por los Habsburgos, pues nos hubiera llevado a una especie de muy peculiar estado entre federal y confederal y con muchos matices y tal, ¿no? Bueno, pero la guerra de sucesión la ganó un rey Borbón, Luis XIV, y nos colocó aquí al más estúpido de la familia, porque ya que gana en la guerra nos coloca al más tonto. Nuestro enemigo siempre ha sido Francia. España tiene una beligerancia con ese país en lo económico, en lo jurídico y en lo político tremenda.
Y bueno, pues esta es la situación. Nosotros equilibrios de poderes realmente nunca hemos tenido. Lo que sí es verdad es que el deterioro institucional al que se ha llegado en esta democracia de transición, en algunos puntos, está por debajo del valor reputacional que se consiguió en el tardofranquismo. Esto nadie lo puede cuestionar ya a esta altura. Pero eso no quiere decir que hubiera equilibrio de poderes. El régimen preconstitucional fue un régimen muy pernicioso para el país. No olvidemos una cosa, esto es una cosa importante, ¿eh? El precio, el nivel de precios en España no se altera desde el comienzo de la guerra civil hasta el año 49. Eso es algo brutal. Por eso digo que es que nuestro país aguanta de todo. Eso no lo soporta ningún país del mundo. O sea, desde el año 36 hasta el 49, esto valía lo mismo. Ni céntimo para arriba, ni céntimo